Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 66 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos viendo cómo construir gráficas que tuvieran en su fórmula alguna función exponencial. Y vimos que el análisis que se hacía era el mismo que cuando aprendimos la teoría de cómo construir gráficas al inicio del curso, ¿verdad? Usted primeramente busca una función básica que usted conozca a base de la cual pues se genera la gráfica que usted está buscando, ¿verdad? Y claro, lo hace, encuentra esa gráfica que usted está interesado en generar analizando los coeficientes que aparezcan en la fórmula de su función. Bueno, pues tenemos un tercer ejemplo, ya hemos visto dos ejemplos, vamos a ver este tercer ejemplo, quizá h de x igual a 3 elevado a negativo x menos 2 más 1. Terminamos esa clase diciendo que yo podría reescribir esa fórmula de esta manera. 3 elevado a la, y por un teorema que estoy dando en el álgebra elemental, como estos dos son negativos, puedo sacar el negativo aquí al frente y poner entre paréntesis la suma de ellos dos, ¿ves? Porque el negativo de una suma es la suma de los negativos, ¿verdad? Y claro, más el 1 que estaba puesto en la fórmula. Fíjense que claramente la función exponencial que vamos a usar aquí como base es la de y igual a 3 a la x, ¿verdad? La gráfica de ella es la que tenemos que usar como base, porque fíjense que tenemos la fórmula 3 elevado a la menos x más 2 más 1, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dibujar la gráfica de y igual a 3 a la x. Recuerde que cuando usted tiene una función exponencial pasa por dos puntos bien importantes. El 0, 1, ¿verdad? Pues cuando la x es 0, 3 a la 0 es 1. Mírenlo aquí. Y el 1, la base, que es 3. Exactamente 1 y la base. Así que por estos dos puntos, este que está aquí y este que está aquí, pasa la gráfica de esa función exponencial y igual a 3 a la x. Es creciente porque la base es mayor que 1. Eso todavía no lo hemos probado, pero hoy lo vamos a demostrar, ¿ok? Así que pasa por esos dos puntos, la pone creciendo, ¿verdad? Cada vez que mientras más usted se mueve hacia la derecha, más aumenta el valor de la y. Y claro, también habíamos visto que tenían al eje de x, las funciones exponenciales tienen al eje de x como asíntotas horizontales, ¿ok? Bien, pues ahí tenemos la gráfica de la función y igual a 3 a la x. Mire, la identificamos, y igual a 3 a la x. Bueno, vamos a tomar el efecto de este negativo que tiene la x. Recuerde que cuando analizamos eso, cuando estudiamos la construcción de gráficas, vimos que eso hacía que la gráfica de su función se reflejara a través del eje de y, ¿verdad? Así que esta gráfica, ¿verdad?, la voy a reflejar a través del eje de y como si fuera un espejo. Y la que me sale es esta, mire, la misma, ¿verdad? Fíjese que el punto 0, 1 se mantiene en su sitio porque está precisamente encima del eje de y. Este punto, que es el punto 1, 3, se refleja al punto negativo 1, 3, ¿verdad? Y entonces, si yo paso la gráfica por esos dos puntos, ¿verdad?, veremos que la gráfica de y igual a 3 a la negativo x, considerando el signo negativo este de la x, es esta que viene así, ¿verdad? Fíjese que pasa, repito, por el punto 0, 1 y por el punto negativo 1, 3, que es este reflejado a través del eje de y. Y tiene como asíntota horizontal también al eje de x, ¿ok? Bien, pues ahora vamos a tomar el efecto de este 2 que se le está sumando a la x. Pues recuerde, cuando usted a la x le suma algo, ¿verdad?, esa cantidad causa en la gráfica un desplazamiento horizontal, en este caso hacia la izquierda, porque es positivo lo que estoy sumando a la x, ¿verdad? Así que esta gráfica que está aquí, la voy a correr 2 unidades hacia la izquierda. Mire, este punto, que era el punto negativo 1, 3, pasa al punto negativo 3, 1, ¿ves? Corriendo 1 y 2 espacios hacia la izquierda, ¿verdad?, unidades de distancia hacia la izquierda. Este punto, que era el punto 0, 1, corre aquí, al punto negativo 2, 1, ¿verdad? Porque fíjese que corrió 2 unidades, perdón, hacia la izquierda. Así es que la gráfica de y igual a 3 a la menos x, pero más 2, es esta que pasa por aquí. Esta misma, que era la de y igual a 3 a la menos x, pero corrida 2 unidades hacia la izquierda. Mírela aquí, ¿ok? Fíjese, como dijimos, que pasa por el punto negativo 3, 3 y por el punto negativo 2, 1. Y fíjese que también tiene al eje de x como asíntota horizontal. Finalmente, el efecto de este 1 que se le suma a esa función hace que la gráfica se desplace verticalmente hacia arriba una unidad, ¿ok? Así que esta que tenemos aquí, ahora yo voy a correr una unidad hacia arriba, mire. Este punto, el punto negativo 2, 1, sube al punto negativo 2, 2, ¿ves? Porque se mueve una unidad hacia arriba. Este punto, ¿verdad?, que era el punto negativo 3, 3, se corre al punto negativo 3, 4, una unidad más hacia arriba, ¿verdad? Así que por ahí pasa la gráfica final, por esos dos puntos, ¿verdad?, que es esta misma, esta que teníamos aquí, pero corrida una unidad hacia arriba, ¿verdad? Así que por ahí pasa la gráfica, igual que esta viene bajando, ¿verdad? Viene bajando, pasa por esos dos puntos, y fíjese que ahora la asíntota horizontal no es el eje de x, sino la línea x igual a 1, porque esa asíntota
al desplazarse la gráfica una unidad hacia arriba, corre una unidad también, y entonces la asíntota horizontal final de esa gráfica de esta función finalmente es el eje, la línea horizontal y igual a 1. Y igual a 1. Así es que ahí tenemos, ¿verdad? Mira aquí, es la línea y igual a 1. Y ahí tenemos ese comentario, ¿verdad? Observe cómo la asíntota horizontal original, el eje de X, se desplaza a la línea y igual a 1, porque ese 1 hace que la gráfica se corra una unidad hacia arriba. Pues ahí tenemos la construcción de esa gráfica también basada en una función exponencial. Fíjense en este otro tipo de problema, el número 3. Dice, si una función exponencial contiene al punto 236 en su gráfica, determine su base, ¿ok? Bueno, recuerde que la fórmula de una función exponencial es f de x igual a una base a la x. Bueno, pues sustituimos las coordenadas de ese punto, ¿verdad? Cuando la x valga 2, la y, que es el f de x, vale 36. Así que tendríamos f de 2, porque la x vale 2, que va a ser b a la 2, vale la función que es la y, ¿verdad? Que es 36. Pues fíjense que tenemos esta ecuación, b cuadrado igual a 36. Pues cogemos esa ecuación, ¿verdad? B cuadrado igual a 36 y la resolvemos para la b, porque nos están pidiendo ¿qué cosa? La base, ¿verdad? La base de esa función exponencial. Pues para pasar de b cuadrado, ¿verdad?, a b, pues hay que buscar la raíz cuadrada del b cuadrado. Y claro, como b cuadrado es lo mismo que 36, buscar la raíz cuadrada de b cuadrado por sustitución es lo mismo que buscar la raíz cuadrada de 36. Recuerde que por el álgebra intermedia, la raíz cuadrada de b cuadrado sería el valor absoluto de la b, y la raíz cuadrada de 36 es 6. Así que b puede ser positivo o negativo 6. Pero como es una base de una función exponencial, recuerde que la base de una función exponencial es un número real positivo que no sea 1 fijo. Así que de los dos valores, 6 o negativo 6, decimos que la base es 6, no negativo 6. Pues la base, recuerde que es un número real positivo que no sea el 1. Ahí tenemos ese problemita. Fíjense en este cuarto ejemplo, que dice, si f de x igual a b a la x es una función exponencial, claro, demuestre que f de x sub 1 más x sub 2 es lo mismo que f de x sub 1 multiplicado por f de x sub 2. O sea que fíjense que f de x sub 1 más x sub 2, muchos estudiantes dicen, pues será f de x sub 1 más f de x sub 2. No, en este caso será f de x sub 1 multiplicado por f de x sub 2. Mire por qué ocurre eso. Si sustituimos la fórmula de la función exponencial f de x igual a b a la x, para x igual a x sub 1 más x sub 2, ¿verdad?, tendremos que f de x sub 1 más x sub 2 será b a la, y en vez de x ponemos x sub 1 más x sub 2. Pero como aquí tenemos b, una base elevada a una suma de exponentes, eso sale de multiplicar esa base primero a este exponente y después a este exponente. O sea que es b a la x sub 1 multiplicado por b a la x sub 2. ¿Ves? Que si usted aplica las leyes de exponente, que recuerde que ahora se aplican a esos números que están en los exponentes de las bases en una función exponencial, sean racionales o irracionales, ¿verdad?, pues escribe la base y suma los exponentes. Así es que, ¿qué es b a la x sub 1? Pues fíjese que sería la fórmula de f de x cuando la x es x sub 1, o sea que sería f de x sub 1. Y fíjese que hay que multiplicarlo por b a la x sub 2, que sería el valor de esta función f de x igual a b a la x, cuando la x vale x sub 2. Así que sería f de x sub 2. Así que fíjese, por transitividad, f de x sub 1 más x sub 2 es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto último. Pues lo primero, f de x sub 1 más x sub 2 es lo mismo que lo último, f de x sub 1 multiplicado por f de x sub 2. Y ahí tenemos la demostración de esta situación para funciones exponenciales. Fíjense que eso nada más pasa para funciones exponenciales. Para otras funciones eso no necesariamente es así. Es decir, tenemos una función exponencial. ¿Okay? Bueno, vamos a probar, como les dije, que las funciones exponenciales son crecientes si sus bases son mayores que 1. Y van a ser decrecientes si sus bases están entre 0 y 1. Recuerden que las bases tienen que ser números reales, o sea que no pueden incluir al 0, que no sean el 1. Así que por eso decimos, si la base es mayor de 1, no incluimos el 1, la función va a ser creciente. Si la base está entre 0, porque no puede ser negativa ni puede ser 0, son números reales positivos las bases, y antes del 1, porque no puede incluir al 1, porque no se incluye al 1 como parte de los posibles valores de la base, entonces la función exponencial que tengamos va a ser decreciente. Eso es lo que vamos a probar, y para ello necesitamos unos teoremas. Primero, este lema, ¿verdad?, que lo llamamos lema, pero usted verá que su único propósito es usarlo como justificación en uno de los pasos de un teorema que viene luego. ¿Ok? Pues mire, vamos a probarlo. Dice así el teorema, perdón. Dice, sean x y y dos números reales, positivos, y n un número natural.
Bueno, si x es mayor que la y, si este número que es positivo es mayor que este número que es positivo, entonces x elevado a esta n va a ser también mayor que esta y elevado a la n. ¿Ok? Vamos a ver. Lo vamos a hacer por inducción, porque fíjense que es un teorema que depende de los números naturales. ¿De acuerdo? Bueno, primeramente recuerde, cuando usted demuestra un teorema por inducción matemática, lo primero que tiene que hacer es ver que se cumple si la n, si el número natural este que está envuelto en el teorema, vale 1, ¿verdad? Primero vemos que el teorema es cierto para n igual a 1. Bueno, ¿cuál sería el teorema cuando la n vale 1? Que x a la 1, que dicho sea de paso da x, dará mayor que y a la 1 que da y. O sea, que x va a ser mayor que y, ¿verdad? O sea, fíjese que por transitividad, esto que está aquí será mayor que esto que está acá, ¿verdad? Por sustitución también. Así que, luego, seguimos acá. Luego, por lo que, debido a la ley de sustitución, vamos a ver, x, quitamos el x sub 1 y ponemos x, será mayor que, y quitamos el y sub 1 y ponemos y, porque son iguales, ¿verdad? Que la x sub 1 la sustituye por la x y la y sub 1 la sustituye por la y, será mayor que y. Y eso es cierto por la hipótesis del teorema. Miren aquí, si x es mayor que y, pues mire, encontramos que x es mayor que y, es que esto que obtuvimos aquí, que nos dice que x es mayor que y, es cierto por la hipótesis del teorema. Y esto es cierto por la hipótesis del teorema. Bien. Bueno, ese es el primer paso, ¿verdad? Para demostrar un teorema por inducción matemática. Eso lo estudiamos al principio del curso de álgebra avanzada. Segundo, si suponemos que el teorema es cierto para un número natural k, tendremos que ver que el teorema es cierto para el número natural que le sigue a k, que es k más 1, ¿verdad? N igual a k más 1. El siguiente número natural que viene después de la k. Esto es nuestra hipótesis de inducción o sea, lo que estamos suponiendo que es cierto es que x a la k, lo que dice el teorema, cuando la x vale k, n vale k, x a la k va a ser mayor que y a la k, va a ser mayor que y a la k, y queremos ver que eso, x a la n mayor que y a la n, es cierto cuando la n vale entonces k más 1, que x a la k más 1 es mayor que y a la k más 1, ¿ok? Bien. Bueno, ahora note, vamos a ponerlo a seguir acá. Ahora note lo siguiente. Recuerde, ¿verdad? Debe de copiar todo lo que yo escribo aquí, porque ¿verdad? Si no tienen acceso al libro del curso, pues por lo menos con estas notas les van a ayudar mucho a entender y recordar bien lo que se explicó, ¿verdad? Ajá. O sea,
Bien, ahora vea que esto que dice la hipótesis de inducción, que x a la k es mayor que y a la k, x a la k es mayor que y a la k. Bueno, pues cuando estudiamos en el álgebra elemental, ¿cuándo era que un número era mayor que otro? Si la resta del supuesto mayor menos el supuesto menor era un número real positivo. O sea que esto es equivalente a decir que x a la k menos y a la k es un número real positivo, o sea, es mayor que 0, ¿verdad? Lo mismo. Y que x a la k más 1, si es mayor que y a la k más 1 por la misma razón, esto menos esto será un número real positivo. Eso es equivalente a decir que x a la k más 1 menos y a la k más 1 es un número real positivo. ¿Se acuerdan? Esta es la definición de cuándo era que un número real era mayor que otro. Si la resta del mayor menos el menor era un número real positivo. Bien, o sea, que para yo probar que esto, x a la k más 1, que es lo que yo quiero ver partiendo de que esto es cierto, ¿verdad? Donde es que esto es cierto, demostrar esto es lo mismo que demostrar esto, ¿ok? O sea, para demostrar que x a la k más 1 es mayor que y a la k más 1, será suficiente demostrar, probar que x a la k más 1 menos y a la k más 1 es un número real positivo. ¿Okay? Bien. Así que vamos a probar esto, que x a la k más 1 menos y a la k más 1 es un número real positivo, y eso automáticamente demostrará, ¿no?, que x a la k más 1 es mayor que y a la k más 1, que es lo que yo quiero ver, que x a la k más 1 es mayor que y a la k más 1. Bueno, pero fíjense, esta expresión x a la k más 1 menos y a la k más 1 se puede escribir así: x a la k más 1 menos x por y a la k más x por y a la k menos y a la k más 1. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Miren. Fíjense que x a la k más 1 lo tengo aquí. Va siendo igual. Estos dos términos, si yo los combino, como es uno y su negativo, da 0. Así que no tiene que aparecer acá. Y el restar ya la k más 1 aparece acá también. O sea que fíjense que esto yo lo puedo escribir así, ¿verdad? Porque esto que está aquí en el medio es un 0 que añadí, ¿verdad? Y entonces fíjense que si yo agrupo estos dos términos y estos dos términos para factorizar, entre estos dos términos hay un factor x, ¿verdad que sí? X multiplicado por, y entonces cuando saco una x, pues saqué esta x que, pero fíjense que esto sería x a la k por x a la 1. Saqué x a la 1, pues me queda x a la k, ¿no?, menos. Y acá, como saqué la x, pues me queda y a la k. Más. Y acá tengo el factor común a y a la... ¿Cuál me conviene sacar? Déjeme ver. Me conviene sacar a... y a la k. Exacto, y a la k. Y a la k. Y me quedaría por x menos, y como saqué y a la k, me queda y a la 1, ¿verdad? Y a la 1. Bien. Fíjense, repito, aquí saqué la x de factor común, y me queda entonces, como saqué una x, me queda x a la k, porque el x a la 1 esta lo saqué afuera, menos, y como saqué el x, me queda aquí y a la k. Y acá saqué y a la k, que está de factor común en los dos, porque recuerden que aquí y a la k más 1 es y a la k por y a la 1. Así que de hecho está y a la k factor común, lo saco, me queda por x, menos, y me quedaba aquí y a la 1 porque saqué y a la k acá de factor común. ¿Okay? Bien, ahora fíjense que x es un número real positivo por hipótesis, no de inducción, sino del teorema. Se fija, este es uno de los datos que me daba el teorema, que la x y la y eran números reales positivos. Bien, x a la k, perdón,
menos y a la k también es un número real positivo. Lo vimos aquí. Y esa era la hipótesis de inducción. Y es un número real positivo, o sea, y es un número mayor que 0. Por lo que debido a un teorema, déjenme ver si es un teorema que ya probamos, no lo probamos en este curso, lo probamos tal vez en el álgebra avanzada, o en un problemita que se van a aparecer en los problemitas de práctica. Ajá, sí, un teorema visto en el álgebra avanzada, si yo tengo un número positivo, el número elevado a cualquier potencia es positivo, o sea, es real positivo, ¿ok? Si un número es mayor que 0, o sea, es positivo, el y a la k a cualquier potencia natural va a ser también positivo, ¿ok? Y a la k es un número real positivo. Y finalmente, como x es mayor que la y, eso era parte de la hipótesis del teorema, ¿se acuerdan? Ya lo borré, pero teníamos aquí, si x es mayor que y, entonces x a la k, x a la n es mayor que y a la n, o sea, por hipótesis del teorema, x era mayor que la y. Entonces, por la definición otra vez de cuándo es que un número es mayor que otro, este número menos este otro va a ser un número real positivo. Bien, pues miren, ¿qué hemos encontrado? Que este número, mírenlo por aquí, es real positivo. Este número, mírenlo por aquí, es real positivo. Este número, mírenlo aquí, es real positivo. Y este número, mírenlo aquí, es real positivo. Pues, ¿qué tengo aquí? La multiplicación de dos números reales positivos. Y una de las características de los números reales positivos, cuando definimos lo que eran números reales positivos en el álgebra elemental, era que la multiplicación de dos reales positivos era positivo. Por la misma razón, este positivo con este positivo da un real positivo, ¿no? Y finalmente la suma de dos positivos, por otro axioma que tenían los números reales positivos, era que la suma de los reales positivos era positivo. O sea que esto que está aquí es un número real positivo, ¿okay? Entonces, por las leyes de clausura de la multiplicación, primero por la multiplicación, ¿verdad? Y después por la suma. Y la suma de números reales positivos, vamos a marcar esto aquí con un 1, la expresión en 1 esta que está aquí es real positivo. O sea, por sustitución, o más bien por transitividad, miren, esto es igual a esto, ¿verdad que sí? Y eso es igual a esto. Y esto es real positivo, pues entonces esto, que es igual a esto, por transitividad, va a ser también real positivo, ¿okay? X a la k más 1 menos y a la k más 1 es un número real positivo. ¿Ya? Repito, esto que fue con lo que empecé resultó ser igual a esto, y esto resultó ser igual a esto, y esto acabamos de encontrar que es un real positivo por la discusión que tuvimos. Pues entonces esto, que es esto mismo, es real positivo. Y que hayamos dicho que si yo demostraba que x a la k más 1 menos y a la k más 1 era real positivo, y lo acabo de encontrar, eso es equivalente a decir que x a la k más 1 es mayor que y a la k más 1. O sea que partiendo
de nuestra hipótesis de inducción de que x a la k es mayor que y a la k, encontramos que x a la k más 1 es mayor que y a la k más 1, ¿okay? ¿Qué es lo que es esto? Y qué es lo que es equivalente a probar esto. Así que con que probara esto ya era suficiente. Y ahí tenemos la demostración de ese teorema por inducción matemática. Fíjense en este otro teorema que también lo vamos a llamar un lema, que dice lo siguiente. Dicho sea de paso, antes de ver ese lema, vamos a indicarles que lo que dice el siguiente teorema ya fue demostrado en el álgebra avanzada, en el tema de inducción matemática, el primero de los temas de la álgebra avanzada. Avanzada. Para n siendo un número natural. Ahora vamos a ver que ese mismo teorema es cierto para n siendo un número racional positivo, ¿okay? Y dice así. También es un lema porque su importancia es usarlo como justificación en algunos de los pasos del teorema que sigue luego, que es el que nos va a decir que una función exponencial es creciente si la base es mayor de 1 y es decreciente si la base está entre 0 y 1, ¿ok? Mira cómo dice este lema. Si b es mayor que 1 y si n es un número racional positivo, entonces b a la n va a ser mayor que 1 también, ¿no? Si b es un número real mayor que 1 y si n es un número racional positivo, entonces b elevado a la n también va a ser más grande que 1, ¿ok? Y yo les indico que este teorema, yo lo probé cuando la n era un número natural, que se probaba entonces por inducción matemática porque dependía de un número natural, ¿eh? Y lo puede ver en su libro o en su libreta de álgebra avanzada. Tal vez haya sido dado como un problema, en cuyo caso pues no lo va a encontrar, ¿verdad? Si no tiene el libro, digo. Pero si lo tiene el libro, pues, o no, pues está allí. Vamos a la demostración, prueba. Ok. Bien, fíjese. Como por hipótesis. La n es un número racional positivo. Podremos escribir a n como la división de dos números naturales, ¿verdad que sí? Porque un número racional es la división de dos números, ¿verdad? Enteros, pero en particular, como es positivo, esos dos números van a ser positivos y como son enteros, pues son naturales. De P y Q son números naturales, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo? Por hipótesis. Que es la hipótesis aquí, que la b es mayor que 1, ¿verdad? Además de que la n es un número real racional positivo. La b es mayor que 1. ¿Y cómo? Precisamente por el lema anterior, ¿verdad? El lema anterior, b a la k, si yo cojo el b a la k, que fíjese que es mayor que 1, ¿verdad? Eso será mayor que 1 a la k, que es 1, ¿verdad? Recuerde que si usted tiene un número, según el lema anterior, vamos a leerlo como dice, ¿verdad? Dice que sí, que si usted tiene dos números x y y reales positivos
y n un número natural, entonces si x es mayor que y, entonces b a la n es mayor que y a la n. Así que como yo tengo que b es un número real positivo que es mayor de 1, ¿verdad? Y 1 también es un número real positivo, entonces, y como b es mayor que 1, entonces b a la k va a ser mayor que 1 a la k por ese teorema anterior, ¿verdad? Debido al teorema que dicho sea paso lo llamamos el lema, ¿verdad? Anterior. Y ahí está el uso de ese teorema anterior en la demostración de este que seguía. ¿Okay? Bien. Luego. Ajá. Esto asegura lo anterior. Vamos a quedar con un número 1. Asegura que b a la n, que sería b elevado a la p sobre q, ¿verdad? Sustituyendo lo que es n, va a ser mayor que 1. Pues, si ocurriera que b a la p sobre q estuviera entre 0 y antes de 1, yo quiero demostrar que es mayor de 1, ¿verdad? Pues si ocurriera que b a la p sobre q, que dicho sea de paso será positivo, ¿verdad que sí? Porque un número elevado a cualquier potencia, un número positivo, ¿verdad? Porque b es mayor que 1 es positivo, elevado a cualquier potencia racional es positivo también. Pero yo estoy diciendo, si fuera menor que 1, yo digo que tiene que ser mayor que 1, ¿verdad? B a la p sobre q tiene que ser mayor que 1. Entonces, fíjense lo que ocurría. Entonces, por el lema anterior, otra vez, por el lema anterior, nuevamente, mire lo que pasaría. Me perdonan, aquí voy a elevar la k que voy a usar, no va a ser, fíjense que aquí estoy elevando la k, voy a usar b a la p, b a la p, ajá, b a la p, me han dicho lo que es k, era p, ¿verdad? Si b es mayor que 1, ¿verdad? Entonces b a la un número natural, que voy a coger el número natural p, será mayor que 1 a la p por el lema anterior, ¿verdad? Y 1 a la p es 1, o sea que b a la p es mayor que 1, ¿verdad que sí? Bien. Y eso asegura que b a la n, que recuerde que no es b a la p, sino b a la p sobre q, también tiene que ser mayor que 1, ¿ok? Bien. Así que por el lema anterior nuevamente, ajá, si yo cojo estas, ¿ves? Fíjense que estos dos números, b a la p sobre q y 1, son mayores que 0. Así que si yo cojo esto y lo elevo a cierto número, será también menor o igual que esto elevado a ese mismo número, ¿verdad que sí? Por el teorema anterior otra vez, por el lema anterior, ¿verdad? Así que si cojo b a la p sobre q y lo elevo a la q, será menor o igual que que 1, que es lo que está acá, a la b sobre q. 1 a la q, perdón. Ya mismo terminamos. ¿Ok? Repito, fíjense que usted dirá, pero el teorema anterior me decía que si yo tenía x mayor que y, entonces x a lo que sea va a ser mayor que y a lo que sea, ¿verdad? Y aquí yo no tengo que esto es mayor que esto, sino que esto es menor que esto, pero yo puedo pensar que 1 es mayor o igual que esto, ¿verdad que sí? Así que 1 a la p sobre q, a la q, perdón, que es lo que estoy elevando, va a ser mayor o igual que b a la p sobre q a la q, aplicando el lema anterior, ¿se fija? O sea que, es decir, que b a la, y aquí fíjese, cuando yo tengo que multiplicar, que elevar esta base a ese exponente y encima de eso a otro exponente, hay que multiplicar los exponentes y la q se iría, ¿no? Que b a la p sería menor o igual que 1 a la q, que es 1, ¿verdad? Vamos a ver que esto es igual a 1. Así es que, ¿qué? Que b a la p es menor o igual que 1, y eso contradice lo que dice 1, ¿se fija? Y esto contradice
a lo que dice 1, que dice que B a la P va a ser mayor que 1. Eso ya lo hemos encontrado por el análisis que hicimos aquí, ¿verdad que sí? Pues es imposible que ahora que B a la P sea también menor o igual, ¿verdad? Si cuando es mayor que 1, imposible que sea menor o igual que 1. Así que por lo tanto, efectivamente, B a la N es como dice ahí, va a ser mayor que 1. Y es lo que queríamos probar, ¿verdad? Yo digo, ¿ves? Yo aquí dije, esto aseguraba que B a la N, que es B a la P sobre Q, porque N es P sobre Q, es también mayor que 1, tal como dice el teorema. Porque si no fuera así, llegamos a una contradicción, ¿se fijan? Así que efectivamente B a la N también es mayor que 1. Bueno, pues con esos dos teoremas estamos listos para probar el teorema que nos dice que una función exponencial será creciente si su base es mayor que 1 y será decreciente si su base está entre 0 y 1. ¿Okay? Con eso, que vamos a ver en la segunda parte de esta lección, terminamos esta primera parte. Espero verlo ya prontito en la segunda.